Buen día, ¿cómo están? Buen día, profe. ¿Todo bien? ¿Y Buen usted? día. Buen día, profe. Buen día, profe. Lautaro Nahuel. Te cuento qué vamos a hacer en la Semana del Estudiante. Obviamente que la Semana del Estudiante, qué hacer en la Semana del Estudiante lo eligen ustedes, ¿sí? Pero yo les voy a contar, ¿sí? Algo que a mí me resultó. La Semana del Estudiante yo no la pude usar para preparar finales, porque nunca en una semana preparé un final. A mí los finales me llevaban 2, 3 meses, o sea que para mí el mejor tiempo para preparar finales siempre fueron las vacaciones de verano. Con suerte en las vacaciones de invierno podía preparar un final, pero uno solo, ¿sí? Porque las vacaciones de invierno siempre se me hicieron cortas, se me siguen haciendo cortas. No me alcanzan las vacaciones de invierno para todas las cosas que tengo que hacer. Entonces, venía de una secundaria en donde la semana del estudiante era para hacer deportes, cosa que es buena, si tienen tiempo hagan deportes. Pero bueno, para compartir, qué sé yo, era como más recreativa. Pero en la universidad, la semana del estudiante, a mí siempre me fue útil para ponerme al día con las tareas, con las cursadas del segundo cuatrimestre. ¿Por qué? Porque muchas veces, a mí me ha ocurrido, puede ser que a ustedes no, la profesora seguía y yo quedaba con que me faltaron ejercicios de este trabajo práctico, me faltó leer esta página. Bueno, todas esas cosas las hacía en la semana del estudiante. Así que, bueno, espero que puedan tener esta información en cuenta. ¿Y qué ocurre en la semana del estudiante en la universidad? Los profesores de teoría no avanzamos en el teórico. Entonces, si ustedes ven nuestro Excel, en la semana del estudiante no hay páginas para leer. No, es lo que se dice que no vemos contenido nuevo. Pero las clases se dictan igual. ¿Qué significa esto? Que ustedes, un día que no sea 21, porque el 21 es asueto, un día que no sea el 21, ustedes tienen horario de clase, pueden ir al aula a consultar. ¿Qué ocurre? Si no hay consultas, se termina la clase aunque sea antes de tiempo. Entonces, ustedes, si quieren hacer consultas conmigo, por ejemplo, el jueves a las 9 de la mañana al Meet. Si quieren hacer consultas con Romina, a las 10 de la mañana al Meet. Si quieren hacer consultas con José, a las 11 de la mañana al Meet. ¿Por qué? Porque si yo voy al Meet a 9 de la mañana, Romina a 10, José a 11, y 5 y 10 nadie tiene preguntas, nos vamos, porque es de consulta, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta esa cuestión para que no se queden con consultas, porque la idea es justamente que puedan ponerse al día, que puedan agarrar ritmo y estudiar desde el principio para el primer parcial. Es la oportunidad que ustedes tienen para llegar bien estudiados, ¿sí? Ese es mi pensamiento de la semana del estudiante. ¿Respondí, Lautaro, Nahuel? De nada. Profe, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Sabes que haciendo un poco, siguiendo la línea de lo que estabas mencionando,
de que en la semana del estudiante uno aprovecha a hacer todo lo que, lo que medio que va postergando antes, o se va acumulando antes. Em, Mi duda era si existe algún tipo de posibilidad. Bueno, en mi caso sí me voy a presentar a rendir un final, porque lo vengo trabajando desde las vacaciones de invierno, a la par de la cursada. Em, entonces, mi duda era si existe algún tipo de posibilidad de tener algún fin de semana más para estudiar y que en vez de que el parcial sea el 30, sea el martes siguiente. Mira, te cuento. El parcial está organizado según muchos factores, ¿sí? Y realmente cambiar, yo entiendo lo que me estás diciendo, se me dificulta por una cuestión de cronograma, ¿sí? No es que no lo quiera cambiar, es que mi cronograma creo que no permite cambiarlo. A ver, me voy a fijar. Porque estuve sondeando y sé que el otro módulo rinde el 14, el primer parcial, entonces como que me parece, ¿no? Que estamos dentro de los tiempos. Por eso te consultaba. Sería genial, qué sé yo, si un fin de semana para estudiar, por favor. Bueno. No creo que cambie mucho del jueves al martes. Pero a nosotros sí porque son días de estudio. A ver, Cecilia Alejandra. Veamos, del jueves al martes. Con respecto a que en el otro módulo sea en otra fecha, ahí no puedo decir nada, porque no tengo la menor idea qué planificación se ha hecho, ¿sí? En función de qué se ha planificado. Eso no es cuestión. La otra, lo que sí vamos a ver es, a ver, espérame, porque vos decís que sería el martes 14. No, profe, viste que nosotros tenemos el parcial, o sea, inicialmente está estipulado para el jueves 30. Entonces yo decía pasar ese fin de semana estudiando, ¿no? Y rendirlo el martes siguiente, que creo que cae 5, me parece que cae 5, martes 5. 5 de octubre ya sería. ¡Ay, Dios santo! Sí, se nos está yendo el año. A ver, estaríamos acá y espera que miro algo más. Bueno, lo cambiamos. ¿Alguien tiene algún inconveniente de que lo cambiemos al 5 de octubre? Porque tenemos que ver que no se superponga. No, profe, por mí está bien. Sí, bueno. No tenemos ninguno. Esa fecha. Ninguno. Ah. Genial, profe, estaría genial. Bueno, ahí está. Entonces, a ver, tengo que ir al cronograma que tengo con ustedes. A ver, ahí. Entonces, del 2 al 8 de octubre sería el 5 de octubre. ¿Sabes qué? Lo vamos a hablar nosotros. Pero si hay alguien que no está, lo vamos a cambiar después de la semana del estudiante, para que estudien la semana del estudiante. ¿Sí? Me parece bien, profe, me parece justo. Bueno, ahí está. Lo vamos a cambiar el 5, pero no vamos a avisar ahora porque si no es como que lo vemos el 5 y decimos, queda Se relaja. tiempo. Exacto. Bueno, entonces lo anoto acá en un papel.
5 de octubre, parcial matemática 1, falla. Ahí está. Bueno. Hola, profe, ¿se puede ir directo a recuperatorio? Sí, Rocío, claro que se puede ir directo a recuperatorio, no es obligatorio rendir el parcial, pero yo lo que te digo es que si con todo este tiempo que vas a tener para estudiar ahora, en el primer parcial necesitas irte a recuperatorio, se te arma una maraña, porque después tenés segundo parcial, recuperatorio del primero, recuperatorio del segundo, todo junto. Claro, lo que pasa es que al otro día tengo el parcial de economía, entonces estoy evaluando en cuál estoy mejor para rendir. ¿Cómo? ¿Rendirías el 6, economía? Claro, Sí, profe, yo te iba a preguntar lo mismo porque el 4 tengo un final que me quedó de otra materia. ¿Qué tema, che? Y profe, en caso de que igual lo pasen para el 5, ¿entrarían más temas? Ustedes dicen que si lo tomáramos el 30 estarían mejor organizados. Puede ser que economía, en función de nuestro 30, haya puesto el parcial a la semana siguiente. Pero, o sea, no rendirían el mismo día. Yo también rindo final en esa semana y, o sea, no se me superpone. Pero bueno, quizás lo que se podría hacer, si no se me ocurre, profe, es llevarlo a una encuesta, como hiciste con lo de José. Bueno, ¿saben qué pasa? Que vamos a hacer la encuesta. Pero el tema es que Telegram tiene para encuesta, pero WhatsApp no. Entonces voy a tener que pensar de hacer una encuesta de otra manera. En un drive, con un formulario. También por Pedco. Sí, exactamente. Bueno, gente, tenemos solamente 1 hora y de clase ya pasaron 15 minutos, no puede ser. Vamos a nuestro tema. A ver. ¿Cómo nos fue con esto que teníamos que hacer para hoy? ¡Ay, nos ha ido muy bien! Miren, ¿saben qué? Yo cuando agarro una quizzes y encuentro que ninguno la puedo hacer al 100%, digo, ¿en qué me equivoqué? Así, de una. Porque siempre alguno la puede hacer al 100%. Y saben que así es como que yo detecto que tuve algún error. A ver, esperen. Vamos a esta quizzes. Vamos a cerrar todas estas cosas. Oye. Y nos vamos a ir situando. A ver. Uy, esto quedó. Y nos está preguntando de la página 99. A ver. Se alcanza a ver ahí, no todo. Dice, cuando intersecto una parábola con una recta, ¿pueden haber infinitas intersecciones? No. No. ¿Por qué no pueden haber infinitas intersecciones? Porque la recta es recta, ¿sí? No es que se va doblando alrededor de la parábola para intersectarla muchas veces. Entonces, ahí nos puede ayudar para visualizar. Esta vez lo voy a hacer en el clásico, porque tenemos poco tiempo, ¿sí? Y vamos a intentar hacer
De nuevo, los... Profe, explicado gráficamente podría ser que a medida que va aumentando la X, la Y, o sea, el valor de la variable dependiente, va incrementándose en una misma proporción. En cambio, en una parábola no. Además que tiene un tramo de crecimiento y otro de decrecimiento. Y analíticamente se llama eso, creo, se llamaba derivada o algo así, derivada. Tiene distintas... no me sale explicarlo, pero no puede tener intersecciones infinitas. A ver, vamos a ver si podemos visualizar un poquito esto que nos dice Franco. Supongamos que tenemos una parábola, ¿sí? Una parábola cualquiera. Igual, así. No vamos a hacer algo con mucho detalle. Lo que dice Franco está con detalle, miren. A ver, si esto decimos así. Ahí, ¿en cuántos puntos intersecta? En dos. En dos. Después, en un solo caso, ¿en cuántos puntos intersecta? En uno. En uno. Ninguno. ¿Y ahí en cuántos intersecta? Ninguno. Bueno. Ah, pero esa es horizontal. Bueno, vamos a ver otra. Vamos a ver esta. Vamos a hacer el gráfico más chiquito para ver qué pasa más arriba. Y la vamos a deslizar así, a ver si podemos ver un poquito más. Y a su vez vamos a venir acá y vamos a decir intersectar la recta con la parábola. Ahí está. Entonces venimos acá y miren lo que pasa. Los dos puntos de intersección aparecen en negro. 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2. No aparecen más que 2. Lo máximo que está apareciendo hasta ahora es 2. Ahora vamos a hacer un cambio acá para que veamos que algunas veces no intersecta ninguno. Ahí va. 2, 2, 1, ninguno, 1, 2, infinito, yo no le veo la forma. ¿A alguien se le ocurre cómo podemos hacer para imaginar lo del infinito? Bueno, entonces, ahora podemos, dentro de todo... Haciendo zoom también, profe. ¿Haciendo zoom aparece infinito? Perdón, o sea, se ve que no es infinito haciendo zoom. Haciendo zoom. A ver, ahí vamos. Hacemos zoom. ¿Así? Yo no veo más que 2 y no veo menos que ninguna. En cuanto a intersecciones, ¿eh? Claro, lo que pasa es que se va a confundir con infinitos puntos porque en realidad cuando es el momento en el que intersecta en uno, donde puede haber confusión en cuanto a infinito, pero cuando vos empezás a hacer zoom, no va a haber, es solamente un... Se quedó sin sonido. Es un punto de intersección. En donde hay intersección es solamente ese punto. Bueno. ¿Y 3 intersecciones vimos alguna vez? Sí, pero ya no sería parábola. Ah, no es una parábola. Puede ser que estén pensando en una parábola cúbica, y yo ahí me refería a una parábola de segundo grado. Pero en la parábola cúbica tampoco habrían infinitas intersecciones. ¿Sí? ¿Por qué me refería a una parábola de segundo grado? Porque ahí teníamos la intersección de una parábola con una recta. ¿Sí?
Lo que nos ocurre es que nosotros en ese gráfico estático, lo único que tenemos son 2 puntos de intersección. Pero ya estuvimos viendo recién con el GeoGebra que nos pueden pasar otras cuestiones, ¿sí? ¿Qué nos puede pasar? Que sean 2, que sea 1, que no haya intersección, ¿sí? La cuestión es que lo que estuvimos pudiendo observar es que no nos van a pasar más que esas 3 cosas. Entonces también es como que nos proyecta a futuro, ¿sí? Bien, bueno. Ahí ven, yo le tengo que agregar que es una parábola de segundo grado, o una parábola cuadrática. Sigue en la página 99. Resulta ser, ¿sí?, que cuando tenemos que intersectar una parábola con una recta, o una parábola con otra parábola, o una recta con otra recta, o una parábola cúbica con una parábola de segundo grado, lo que tenemos que tener en cuenta es que si alguno ya alcanzó a ver en la cursada que para resolver sistemas de ecuaciones lineales se utiliza Gauss, Gauss-Jordan, Kramer, todas esas cosas no son, ¿sí?, posibles cuando estamos intersectando funciones. Cuando intersectamos funciones, o igualamos o sustituimos, ¿sí? No podemos generar una matriz ampliada intersectando funciones. Esa es la cuestión. Está bien, en nosotros estamos viendo igualación. ¿Qué decimos? Para que se intersecten las funciones, no rectas, las funciones, lo que tiene que ocurrir es que las imágenes tienen que ser iguales. Entonces, suponiendo la igualdad entre las imágenes, lo que hacemos es encontrar para qué X. ¿Sí? Entonces, igualación y sustitución. Las dos formas son posibles. A ver, página 100. ¿Qué dicen ustedes? ¿Está en la definición de función creciente esto? Yo puse que sí era creciente. Sí, porque se respeta el orden. Muy bien. Sí, nosotros evaluamos todos los X del dominio. Perfecto. Sí. Te hago una consulta. Ahí viste que dice X, y perteneciente a A y B. La I es uno de los... O sea, ¿qué representa la I? Muy bien. ¿Sabés qué? Ahí voy a buscar un pizarrón. Porque estas cosas, cuando escribimos matemática, a quienes ya estamos un poquito cancheros en el tema, producimos una confusión. Muy bien lo que dice. Este pizarrón tiene sistemas. A ver, esperen que lo vamos a guardar. Es un pizarrón de ayer. Y lo vamos a reciclar. Muy buena pregunta. ¿Saben qué? Ahí XY no es la mejor notación. Esperen que voy a llevar este pizarrón para acá. Muy bien, porque confunde esa notación. Porque nosotros usualmente llamamos a la variable dependiente. Y ahí, la I está apareciendo como variable independiente. Miren. Entonces, esperen que voy de nuevo al pizarrón, que tengo que salir para... Esto es así, así,
¿Saben que por un momento me olvidé de cómo era esto? Entonces, lo que nosotros estamos diciendo ahí es que hay un x1 y ahí de nuevo hacemos un cambio que para ustedes puede ser que pertenece a un intervalo AB y hay un x2, sería el y, otro elemento del dominio que también pertenece al intervalo AB. ¿Sí? Entonces, si nosotros agarramos dos elementos de un intervalo que verifican x1 menor, menor que x2, entonces f de x1 va a ser menor que f de x2. En realidad, esta definición es la definición la definición, ¿sí? Pero nosotras y nosotros utilizamos un recurso gráfico para estudiar el crecimiento y el decrecimiento. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice esta definición. Esta definición, vamos a sacar la recta. Esta definición lo que nos dice es que, por ejemplo, si nosotros nos situamos, a ver si es posible situarse en menos 4, f en menos 4. Situarnos en menos 1, f en menos 1. Uy, bueno, yo ahora, a su vez, voy a graficar el punto menos 4, 0 y voy a graficar el punto menos 1, 0, ¿sí? Entonces, si nos situamos en la recta real, ¿quién es menor? ¿X1 o X2? X1. Ahora vamos a situarnos en 0, f de x1. Y vamos a situarnos en 0, f de x2. Ahora yo les pregunto, ¿quién es menor? ¿F de x1 o f de x2? F de X2. Ahí el intervalo AB podría ser el menos 10, 0. ¿Sí? Entonces, de esta manera, lo que nosotros estamos viendo es que en vez de ocurrir esto, lo que ocurre es que f de x1 es mayor que f de x2.
Entonces, cuando nos situamos en esta definición, en vez de situarnos en esta, ¿de qué estamos hablando? ¿De una función creciente o decreciente en ese intervalo AB? Nos está ocurriendo esto. X1 menor que X2, f de X1 mayor que f de X2. ¿Creciente? Esa es la definición de función creciente. Y esta otra es la definición decreciente, función decreciente. Y esta es la definición de función creciente. Miren qué pasa. O sea, ahora, con lo que nosotros sabemos gráficamente, vamos de izquierda a derecha y graficamos hacia abajo. ¿Sí? Entonces, ahora, vamos a agregar ahora en un pedazo de función creciente. Vamos a agregar el 1f en 1. Vamos a agregar el 5f en 5. No puede ser 5 porque se nos va de la gráfica. A ver, espera. Ahí apareció. Entonces, esos puntos IJ que están sobre la gráfica tienen un X, ¿sí? Que sería acá. Otro X que sería L, ¿sí? Y ahora vamos a graficar las imágenes. La imagen de Y va a estar en 0, F en 1. La imagen de J va a estar en 0, F en 5. Entonces, miren lo que ocurre. X1 es menor que X2. F de X1 es menor que f de X2. ¿Sí? Entonces, ¿por qué ocurrió esto? Y porque si grafico de izquierda a derecha, lo hago hacia arriba. Entonces, gráficamente puedo ver que es creciente. Y esas son las definiciones. Así que muy bien a quienes respondieron verdadero. Ahora tenemos que... ¿Preguntas? Perdón. No, profe. ¿No? Bueno, buenísimo. Entonces, ahora, tenemos la página, pregunta de la página 100.
Dice, una función par es simétrica respecto del origen. Dice que tiene una simetría puntual, una función par. ¿Qué nos dice de las funciones pares? Faldo en vez de falso. A ver, ¿quién me puede explicar un poquito qué entendió de las funciones pares? Profe, yo ese punto no lo entendí muy bien. Bueno, buenísimo que me avise. Entonces, miren, ¿qué pasa? ¿Y por qué no lo...? Ay, ni idea qué hice. Bueno, es jueves, disculpen. A ver, miren. Si nosotros graficamos y igual... ¿Sí? Ahí lo que tenemos es una parábola. Bien. Lo que ocurre es que si agarramos x simétricos, como pueden ser -1 y 1, las imágenes son las dos iguales. Es decir, que f de menos x es igual a f de x. ¿Sí? Lo mismo pasa si agarramos el -2 y el 2. ¿Sí? Lo que encontramos es que las imágenes son iguales. Cuando ocurre esto para todos los x del dominio de una función, entonces podemos decir que la función es par. ¿Sí? Ahora, si nosotros a esta hoja en la que está dibujada la parábola la plegamos de esta manera, ¿sí? En donde está el eje, la plegamos, veríamos que la parábola, la media parábola que nos queda acá, coincidiría con la media parábola que nos queda acá. ¿Sí? Entonces, de esa manera podríamos decir que gráficamente hay simetría respecto del eje Y. Entonces, de nuevo, la definición de función par es que para todo x en el dominio simétrico de una función, se verifica que f de x es igual a f de menos x. ¿Sí? Entonces, de esa manera, nosotras y nosotros lo que hacemos es saber que esa es la función, o sea, que ahí se verifica la definición de función par. Pero nosotros lo podemos visualizar. Cuando nosotros tenemos un gráfico simétrico respecto de este eje, y para esto, ¿cómo era? ¿Simetría o reflexión?
No me aparecen más opciones esta vez. Bueno. Si nosotros reflejamos, lo que hacemos es a todo esto hacer como que esto es un espejo, entonces generamos exactamente esto. ¿Sí? Es lo que se llama simetría axial. El eje de simetría, para que hablemos de una función par, tiene que ser el eje Y. Ahora, si en vez de hablar de la parábola de grado 2, hablamos de la parábola cúbica y nos volvemos a situar en el eje Y, lo que pasa es que cuando yo haría la simetría, este pedazo se reflejaría acá y este pedazo se reflejaría acá. No coincidiría con, con la gráfica de la función. Entonces, una parábola cúbica no tiene simetría axial. No es simétrica respecto del eje Y. Pero sí tiene simetría central. Es simétrica respecto del origen. Cuando las funciones son simétricas respecto del origen, ¿qué quiere decir esto? Que si yo grafico una recta que pasa por el origen, este punto de intersección lo reflejo, a igual distancia aparece este que también pertenece a la función. Supongamos que grafiquemos otra. Este punto se refleja pasando por el centro en otro punto de la función. Y esto con todas las rectas que grafiquemos haciendo pasar por el origen. Si intersecta uno, ¿sí? A igual distancia pasando por el origen, hay otro que pertenece a la función. Entonces decimos que ahí la función es impar. ¿Ven? Nosotros tomamos la distancia esta distancia es igual que esta. ¿Por qué? Porque hay simetría respecto del origen. Cuando hay simetría respecto del origen, lo que decimos es que la función es impar. Y bueno, así lo vemos de esa manera lo vemos gráficamente. Entonces, la función esta impar, ¿qué definición tiene? Bien, para que una función sea impar por definición, ¿sí? Primero que nada tenemos que tener un dominio simétrico. Por ejemplo, si yo tengo por dominio de -2 a más infinito, ese dominio no es simétrico. Es simétrico de 2 a -2. Ese es simétrico, ¿sí? Entonces, con dominios simétricos, los reales son dominios simétricos, ¿sí? De esa manera, lo que nosotros hacemos es generar la posibilidad de evaluar si una función es par o impar. Lo que verifican las imágenes es que son opuestas. Miren, por ejemplo, esta imagen es opuesta de esta. ¿Sí? Entonces, a ver, por acá hay otra imagen. Esta imagen es opuesta de esta. ¿Cómo lo decimos esto con símbolos? Que f de x es igual a la opuesta de f de menos x. O que menos f de x es igual a f de menos x. Ahora, ¿nosotros vamos a justificar utilizando la definición? No. Hacía unos años se justificaba utilizando la definición y se notó que era un nivel de dificultad bastante importante, entonces ya no justificamos paridad o imparidad utilizando la definición,
¿sí? Lo que vamos a utilizar es la simetría. Entonces, si hay simetría respecto del eje Y, vamos a concluir paridad. Si hay simetría respecto del origen, vamos a concluir imparidad. ¿Sí? ¿Un poquito más claro? Sí, lo podría repetir, profe, buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué parte necesitan que repita? No, el concepto el último. Ah, la definición. A ver, esperen, que se me ha perdido el pizarrón. Lo que dijo de si hay simetría con respecto al eje X y eso. Ah, entonces, si hay simetría respecto del eje Y, en la gráfica de la función es par. Si hay simetría respecto del origen de la gráfica de una función, dicha función es impar. Ahí está, se lo dejo en el pizarrón. A ver. De nada. De nuevo, ¿no? Estas cosas que no son las definiciones. Mira. Esto es lo que nosotros vamos a ver. Profe, Sí. ¿esto puede quedar escrito en los conceptos matemáticos? Y las definiciones. Y como comentario, esto que escribí ahora. Mira, la definición de función par, esta es una definición, la que voy a escribir ahora, ¿eh? Sí, definición de función par. La definición de función par es que para todo X perteneciente a un dominio simétrico de la función f, se verifica que f de x es igual a f de menos x. Esa es la definición de función par. Esta es la forma geométrica de saber si una función es par o no es par. Ese sería un comentario. Y la definición de función impar, definición de función impar, entonces es que para todo X en el dominio de la función, se verifica que el opuesto de f de x es igual a f de menos x. Esas son las definiciones.
Profe, ¿Sí? ¿puede repetir en palabras la definición de función par si la copio, por favor? Sí. La definición de función par es que para todo x perteneciente a un dominio simétrico de una función f, se verifica que f de x es igual a f de menos x. Gracias, profe. De nada. Y después les dejo acá, así. Esta es la otra definición, para que puedan notar la diferencia del recurso que nosotras y nosotros utilizamos para poder caracterizar a una función cuando sea par o impar, y en realidad, ¿qué define que una función sea par o impar? A veces sucede que no es ni par ni impar, ¿o no? ¿Hay casos? No me acuerdo. Eso me lo acuerdo de memoria, pero no me acuerdo en qué casos puede ser. Muy bien, Franco, ahí vamos a ver, ya para cerrar, porque se nos está terminando el tiempo, pero hay veces que no es par ni impar. Miren, ¿saben qué pasa? Yo a esta misma función, a esta misma, miren lo que le voy a hacer. La voy a desplazar verticalmente. Miren, presten atención, ¿eh? Entonces, ahora vamos a buscar las intersecciones con esas rectas. Vamos a intersectar esto con esto. Ahora, acá tenemos la imagen para uno, no, tenemos la imagen de x igual a 1 punto algo. Si vamos a menos 1 punto algo, la imagen, no, esta está casi en menos 2. Digamos como que no intersectan ni en x simétricos, ¿vieron? Porque esta está en 1 punto cerquita de 1 y esta está cerquita de menos 2. Entonces ya estos x no son ni simétricos, no los puedo comparar. Entonces, eso por un lado. Ahora, vamos a agarrar x simétricos. Vamos a agarrar al 1 y al menos 1, ¿sí? Miren, vamos a agarrar al 1, 1, 0, y vamos a agarrar al menos 1, 0. ¿Sí? Y ahora vamos a graficar con la imagen para poder, es una función f, sí, f en 1. Ahí tenemos un punto de la función y ahora vamos a ver qué pasa con la imagen de su simétrico. Vamos a graficar menos 1, f en menos 1. Miren, 1 y menos 1 son simétricos, ¿sí? Yo creo que a esta altura nadie lo duda porque al principio los llamábamos opuestos o simétricos. Son los que suman 0. ¿Sí? Los X verifican esa cuestión.
Cuando nosotros buscamos la imagen de 1, esa imagen nos da 2. Y cuando buscamos la imagen de -1, esa imagen nos da 0. Entonces, la cuestión es que si nosotros nos situamos en esto, ¿sí? Las imágenes esas ya no son opuestas, porque 2 y 0 no son números opuestos. ¿Sí? Entonces ya donde a esta la desplazamos, a la parábola cúbica la desplazamos del origen y la subimos una unidad, Claro, al subirla en una unidad, lo que estás aumentando es una constante. En una constante, cuando vos estás evaluando en -x, o sea, función de -x, el signo del 1 no cambia. En cambio, cuando vos haces menos la función de x, te va a cambiar. Por eso no daría. Yo lo estoy tratando de reemplazar, y al reemplazar no te da. no. Si tomás x igual a medio millón, es exactamente lo mismo, ¿eh? Porque el simétrico es menos medio millón. Y cuando vos evaluás las imágenes, nos va a pasar lo mismo. Deja de ser impar. Sí. Bueno, en el caso creo que esa es x al cubo más 1, en función de menos x, vas a tener menos x cubo más 1. Pero en cambio, en menos función de x, tendrías menos x cubo menos 1. Entonces, por eso no te da la igualdad y por eso no es impar. Bueno, ahora, esto que vos estás diciendo, Franco, es la justificación que podríamos hacer utilizando la definición. Lo que pasa es que cuando una definición no funciona, lo que se hace es un contraejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que escribir para decir que esta función no es impar? Y con esto estaríamos cerrando porque los está esperando Noelia. Nosotros lo que tendríamos que escribir es... Oye, ¿a dónde está? Esperen. Es lo que habías dicho vos, profe, ¿no? Del ejemplo de 1 y menos 1. Exactamente. Ese es un contraejemplo. Decir, agarro f en 1 es igual a 2. Y f en menos 1 es igual a 0. Como las imágenes no son opuestas, en x simétricos, la función no es impar. Ahí está. A ver, esperen que le hago zoom porque esto quedó. Y con esto vamos cerrando. ¿Sí? Bueno, gente, nos despedimos y seguimos comunicadas y comunicados. De nada. Chao, profe, nos vemos. Chao, Chao, profe. Chao, Santiago. De nada. Agradecida igualmente.